Bienvenidos a Historias Políticas. Antes de revelar cómo Barrio 18 se convirtió en el desafío más inesperado en la presidencia de Nayib Bukele, dime en los comentarios, ¿desde qué país nos estás viendo hoy? Y si has seguido esta serie, dale al botón de suscripción, porque este episodio mostrará que incluso después de la victoria más grande, los verdaderos líderes nunca bajan la guardia. El vacío de poder. Era octubre de 2022, 6 meses después de la operación Tsunami que había desmantelado completamente a MS-13. Las estadísticas eran impresionantes, los homicidios habían caído un 95%, las extorsiones prácticamente habían desaparecido y por primera vez en décadas las familias salvadoreñas podían caminar por las calles sin miedo. Nayib Bukele había logrado lo imposible, había derrotado a la pandilla más violenta y organizada de América Latina. Su popularidad estaba en niveles históricos, tanto nacional como internacionalmente. Líderes mundiales lo llamaban para felicitarlo y pedirle consejos sobre cómo replicar su éxito. Pero mientras Bukele celebraba su victoria y el mundo lo proclamaba como el líder que había transformado El Salvador, una sombra se movía en silencio por los barrios que MS-13 había dejado vacíos. Barrio 18, conocida también como la 18 de Street Gang, había sido eclipsada por MS-13 durante años. Siempre fueron la segunda pandilla, los que vivían a la sombra de sus rivales más famosos y temidos. Pero Barrio 18 tenía algo que MS-13 nunca había desarrollado completamente: paciencia estratégica. Mientras MS-13 había crecido rápido y fuerte, atrayendo toda la atención de las autoridades, Barrio 18 había crecido inteligente y silencioso. Habían aprendido de los errores de sus rivales, habían estudiado las tácticas gubernamentales y, lo más importante, habían estado esperando exactamente este momento. El líder de Barrio 18 era un hombre conocido solo como el Arquitecto, y había ganado ese apodo por su habilidad para construir estructuras organizacionales complejas que eran casi imposibles de detectar y más difíciles de destruir. El Arquitecto. Mientras Bukele creía que había ganado la guerra contra las pandillas, el Arquitecto estaba ejecutando el plan más sofisticado en la historia del crimen organizado salvadoreño. No era un plan de venganza o resistencia desesperada, era un plan de conquista sistemática. El Arquitecto había entendido algo que MS-13 nunca comprendió: no se puede derrotar a un gobierno moderno usando solo violencia y terror. Para ganar realmente, había que ser más inteligente que el gobierno, no más brutal. Durante los 6 meses que siguieron a la caída de MS-13, Barrio 18 había estado ocupando silenciosamente todos los territorios abandonados, pero no lo hacían con violencia espectacular o proclamaciones públicas. Lo hacían como una empresa legítima que expandía sus operaciones. En lugar de controlar territorios a través del miedo, Barrio 18 los controlaba a través de servicios. Ofrecían protección real contra otros criminales, préstamos de dinero a tasas justas, resolución de disputas comunitarias e incluso programas de empleo para jóvenes. Para las comunidades que habían sufrido bajo el terror de MS-13, Barrio 18 parecía una bendición. No eran violentos, no extorsionaban a los comerciantes, no reclutaban niños a la fuerza. Parecían más una organización comunitaria que una pandilla criminal. Pero el Arquitecto sabía que esta fase de conquista suave era solo el primer paso de un plan mucho más grande. La primera señal de que algo estaba mal llegó a través de un reporte de inteligencia rutinario que llegó al escritorio del general Rafael Martínez, el estratega militar que había ayudado a Bukele a derrotar a MS-13. El reporte mencionaba aumentos extraños en actividades económicas en varios barrios de San Salvador. Negocios que habían estado cerrados durante años estaban reabriendo, nuevas construcciones estaban comenzando y había un flujo inusual de dinero en efectivo en áreas que tradicionalmente habían sido las más pobres. Para cualquier otro analista, esto habría parecido una señal positiva del éxito de Bukele en pacificar el país. Pero Martínez había visto suficientes operaciones criminales para reconocer un patrón sospechoso. «Presidente», le dijo a Bukele durante su reunión semanal de seguridad, «creo que tenemos un problema.
Bukele, que había estado revisando propuestas para nuevos proyectos de desarrollo social, levantó la vista. ¿Qué tipo de problema? Barrio 18 no ha desaparecido como pensábamos, se ha reorganizado, y lo que están haciendo es mucho más sofisticado que todo lo que vimos con MS-13. Bukele frunció el ceño. Más sofisticado. Imposible. MS-13 tenía operaciones internacionales, conexiones con carteles, estructuras militares. Sí, pero eran visibles, interrumpió Martínez. Todo lo que MS-13 hacía generaba atención, miedo, reacción. Barrio 18 está haciendo lo opuesto, se están volviendo invisibles mientras se vuelven más poderosos. La investigación secreta, Bukele ordenó una investigación discreta sobre las actividades de Barrio 18. No podía permitirse crear pánico público después de haber declarado victoria sobre las pandillas, pero tampoco podía ignorar las sospechas de Martínez. La investigación, liderada por la doctora María Elena Vázquez, la analista de inteligencia del equipo de Bukele, reveló una realidad que nadie había anticipado. Barrio 18 había crecido durante los últimos 6 meses hasta convertirse en la organización criminal más sofisticada en la historia de El Salvador, pero lo habían hecho de una manera completamente diferente a MS-13. En lugar de basarse en el terror y la violencia, habían construido un sistema basado en servicios y legitimidad aparente. Controlaban aproximadamente el 40% de la economía informal del país a través de una red de negocios que oficialmente parecían legítimos. Tenían bancos comunitarios que prestaban dinero a tasas razonables, pero que en realidad lavaban dinero de actividades ilícitas. Tenían empresas de seguridad que protegían negocios, pero que en realidad eran sistemas de extorsión sofisticados. Tenían programas de empleo juvenil que entrenaban a jóvenes en habilidades legítimas, pero que también los reclutaban como miembros de la organización. Lo más alarmante era que Barrio 18 había comenzado a infiltrarse en instituciones gubernamentales, no a través de corrupción directa o amenazas, sino colocando a sus miembros en posiciones gubernamentales menores donde podían acceder a información e influir en políticas sin levantar sospechas. El desafío directo. El 15 de noviembre de 2022, exactamente un año después de la Operación Tsunami, Bukele recibió un mensaje que cambió todo. No llegó a través de canales oficiales o amenazas violentas. Llegó a través de una carta formal, entregada directamente en Casa Presidencial por un mensajero que se identificó como representante legal de la organización comunitaria Barrio 18. La carta estaba escrita en un español perfecto, con lenguaje legal apropiado y firmada por el arquitecto director ejecutivo. Estimado presidente Bukele, comenzaba la carta, felicitamos su éxito en pacificar El Salvador y eliminar las actividades criminales de MS. Como organización comunitaria comprometida con el desarrollo social de nuestro país, queremos expresar nuestro apoyo a su administración y nuestro deseo de colaborar en la construcción de un El Salvador próspero. Bukele leyó la carta con creciente incredulidad. Era simultáneamente una felicitación, una declaración de legitimidad y una amenaza velada. Reconocemos, continuaba la carta, que puede haber malentendidos sobre nuestras actividades debido a nuestro nombre y origen histórico. Por eso, nos gustaría solicitar una reunión formal con su administración para aclarar nuestra posición actual y discutir maneras en que podemos contribuir constructivamente al desarrollo nacional. La carta terminaba con una frase que hizo que Bukele comprendiera inmediatamente la magnitud del desafío que enfrentaba. Esperamos que podamos trabajar juntos en el futuro, pero entendemos si su administración prefiere tratarnos como un problema a resolver en lugar de un socio con quien colaborar. Era un ultimátum disfrazado de propuesta de colaboración. La estrategia imposible. Bukele se enfrentaba a un dilema que ningún líder político había enfrentado antes. ¿Cómo combates a una organización criminal que se presenta como una organización comunitaria legítima? ¿Cómo justificas acciones agresivas contra un grupo que oficialmente no ha cometido crímenes violentos visibles? Si Bukele atacaba a Barrio 18 con los mismos métodos que había usado contra MS-13, parecería un dictador persiguiendo a organizaciones comunitarias. Si ignoraba la amenaza, Barrio 18 continuaría creciendo hasta volverse incontrolable. Es el problema más inteligente que hemos enfrentado,
le dijo Bukele a su equipo durante una reunión de emergencia. MS-13 era fuerte pero predecible. Barrio 18 es débil pero impredecible. Y eso los hace más peligrosos. El general Martínez propuso una operación militar similar a la que había derrotado a MS-13, pero Bukele sabía que eso sería un error. No podemos usar las mismas tácticas, explicó. MS-13 nos dio justificación para acciones extraordinarias a través de su violencia. Barrio 18 está siendo deliberadamente no violenta para quitarnos esa justificación. La doctora Vázquez tenía una perspectiva diferente. Presidente, creo que el arquitecto nos está desafiando a un tipo de guerra completamente diferente, una guerra de legitimidad, no de fuerza. La respuesta de Bukele. Después de días de deliberación, Bukele tomó una decisión que sorprendió a todo su equipo. Aceptaría la reunión con Barrio 10. Van a pensar que estamos locos, protestó el capitán Romero. No se negocia con criminales. No vamos a negociar, respondió Bukele. Vamos a desenmascarar. El plan de Bukele era simple pero arriesgado. Usaría la reunión para forzar a Barrio 18 a revelar sus verdaderas intenciones. Si realmente eran una organización comunitaria legítima, la reunión pública los expondría a escrutinio que no podrían soportar si estaban mintiendo. Si eran criminales disfrazados, eventualmente cometerían errores bajo presión. La reunión fue programada para el 1 de diciembre de 2022 en el Centro de Convenciones de San Salvador, con presencia de medios internacionales y organizaciones de derechos humanos. El día de la reunión, El Salvador entero estaba pegado a sus televisores. Era un momento histórico, la primera vez que un presidente se reunía formalmente con representantes de una pandilla en una setting oficial. El arquitecto llegó exactamente a tiempo, acompañado por 5 asesores vestidos en trajes de negocios impecables. Parecían más una delegación empresarial que representantes de una pandilla callejera. El arquitecto himself era un hombre de aproximadamente 45 años, educado, articulado y completamente diferente de la imagen pública tradicional de un líder de pandilla. Presidente Bukele, dijo al estrechar su mano, es un honor conocerlo finalmente en persona. Durante las siguientes 2 horas, el arquitecto presentó una propuesta detallada para la integración constructiva de Barrio 18 en la economía legal de El Salvador. Tenían planes para programas de microfinanzas, proyectos de desarrollo comunitario, iniciativas de empleo juvenil y programas de mediación de conflictos. Todo sonaba legitimete, progresive y beneficial para el país, pero Bukele había estado esperando este momento. En medio de la presentación, hizo una pregunta que cambió toda la dinámica de la reunión. «Sí, señor arquitecto», dijo con voz calmada, «sus propuestas son impresionantes, pero tengo curiosidad sobre algo específico. ¿Cómo exactamente financiarían estos programas?» Por primera vez desde que había comenzado la reunión, el arquitecto pareció momentáneamente incómodo. «Bueno, presidente, tenemos varias fuentes de financiamiento, donaciones comunitarias, apoyo de diáspora salvadoreña, Some Small Business Ventures. ¿Podrían proporcionar documentación detallada de estas fuentes de financiamiento?», presionó Bukele. El arquitecto sonrió, pero Bukele notó tensión en sus ojos. «Por supuesto, presidente. Aunque espero que entienda que algunas de nuestras fuentes de financiamiento son sensibles a la privacidad. No hay privacidad en el financiamiento de organizaciones que quieren colaborar con el gobierno», respondió Bukele firmemente. El verdadero juego. Lo que siguió fue una batalla psicológica transmitida en vivo a toda la nación. Bukele continuó haciendo preguntas específicas y técnicas sobre las operaciones de Barrio 18, mientras el arquitecto trataba de mantener la fachada de legitimidad. Con cada pregunta, se hacía más claro que Barrio 18 no era lo que pretendía ser. Sus respuestas sobre financiamiento eran vagas, sus explicaciones sobre estructura organizacional eran inconsistentes, y sus propuestas específicas contenían detalles que solo tendrían sentido para una organización criminal. Pero el arquitecto no era tonto. Se dio cuenta de que Bukele lo estaba exponiendo públicamente y decidió cambiar de estrategia. «Presidente», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos, «aprecio su diligencia, pero parece que hay una falta de confianza fundamental aquí. Tal vez esta colaboración no es posible después de todo».
¿Está retirando su propuesta?, preguntó Bukele. Estoy reconociendo la realidad, respondió el arquitecto. Parece que su administración está determinada a tratarnos como enemigos sin importar lo que hagamos. Era una acusación brillante. En una sola frase, el arquitecto había puesto a Bukele en la posición de parecer unreasonable y agresivo, pero Bukele había estado esperando exactamente este momento. Si Sir Arquitecto, dijo levantándose de su silla, si realmente fueran una organización comunitaria legítima, estarían emocionados de proporcionar toda la documentación y transparencia que el gobierno requiere. El hecho de que vean las preguntas básicas sobre accountability como hostilidad me dice en breve que necesito saber sobre sus verdaderas intenciones. La declaración de guerra. El arquitecto también se levantó. La fachada de cortesía educada había desaparecido completamente. Presidente Bukele, dijo con voz fría, usted tuvo la oportunidad de trabajar con nosotros de manera constructiva. Rechazó esa oportunidad. Las consecuencias de esa decisión serán suyas para enfrentar. ¿Es esa una amenaza?, preguntó Bukele. Es una predicción, respondió el arquitecto. El Salvador no puede prosperar si su gobierno insiste en crear enemigos donde podrían tener aliados. Bukele sonrió por primera vez desde que había comenzado la reunión. Sí, arquitecto, usted acaba de cometer el mismo error que MS-13 cometió. Asumió que podría intimidar al gobierno de El Salvador. Está a punto de descubrir lo que le pasó a la última organización que hizo esa suposición. El nuevo conflicto. La reunión terminó con el arquitecto y sus representantes saliendo del edificio mientras Bukele permanecía en el podio para dirigirse directamente al pueblo salvadoreño. Ciudadanos de El Salvador, dijo con voz firme, acabamos de presenciar un intento sofisticado de una organización criminal de ganar legitimidad a través de la manipulación y el engaño. Barrio 18 no es una organización comunitaria. Es una pandilla que ha aprendido a usar trajes en lugar de tatuajes, pero que mantiene las mismas intenciones criminales. Hizo una pausa para que sus palabras calaran. Hace un año, derrotamos a MSID, porque subestimaron nuestra determinación y nuestra capacidad. Hoy, Barrio 18 ha cometido el mismo error. La diferencia es que ahora tenemos experience, tenemos infraestructura y tenemos un pueblo que sabe lo que es vivir sin miedo. La reacción pública fue inmediata y hubo un descubritivo. Los salvadoreños habían visto la reunión en vivo y habían llegado a las mismas conclusiones que Bukele sobre las verdaderas intenciones de Barrio 18. La nueva guerra. Esa noche, Bukele reunió a su equipo para planear la respuesta a Barrio 10, pero sabía que esta guerra sería fundamentalmente diferente de la guerra contra MS. Esta vez, les dijo, no estamos luchando contra terroristas obvios, estamos luchando contra criminales inteligentes que han aprendido a esconderse detrás de legitimacy. Eso significa que tenemos que ser más inteligentes de lo que fuimos antes. El general Martínez tenía una preocupación. Presidente, Barrio 18 está dispersa y embedded en comunidades de maneras que MS-13 nunca estuvo. Un enfoque militar directo podría dañar a inocentes. Exactamente, asintió Bukele. Por eso vamos a derrotarlos, usando las mismas armas que ellos están usando, legitimidad, servicios comunitarios y support popular, pero lo vamos a hacer mejor que ellos. El plan contraintuitivo. La estrategia de Bukele contra Barrio 18 fue revolucionario. En lugar de atacarlos directamente, decidió competir con ellos. Si Barrio 18 ofrecía microfinanzas, el gobierno crearía programas de microfinanzas mejores y más accesibles. Si ofrecían programas de empleo, el gobierno crearía más oportunidades de empleo legítimo. Si ofrecían resolución de conflictos, el gobierno establecería sistemas de justicia comunitaria más efectivos. Vamos a quitarles su base de support, explicó Bukele, demostrando que el gobierno puede proporcionar todos los servicios que ellos ofrecen, pero de manera legal, transparente y sostenible. Era una estrategia que requería recursos masivos y coordinación perfecta, pero Bukele sabía que era la única manera de derrotar a un enemigo que había aprendido de los errores de sus predecesores. La resistencia continúa. 6 meses después de la reunión en el centro de convenciones, la guerra entre Bukele y Barrio 18 continuaba. No era una guerra de bullets y operativos nocturnos,
Era una guerra de legitimidad y servicios públicos. Barrio 18 había respondido a la estrategia de Bukele, volviéndose aún más sofisticada. Habían comenzado a operar internacionalmente, estableciendo conexiones con organizaciones similares en otros países. Habían desarrollado sistemas de comunicación que eran completamente legales, pero que permitían coordinación criminal. Pero Bukele también había evolucionado. Su gobierno había desarrollado la infraestructura de servicios sociales más comprehensiva en la historia de El Salvador, no solo para derrotar a Barrio 18, sino para asegurar que ninguna organización criminal pudiera llenar vacíos de servicios en el futuro. La guerra continuaba, pero en términos completamente diferentes. Era una guerra que se peleaba en oficinas gubernamentales y centros comunitarios, en programas de microfinanzas y iniciativas de empleo juvenil. Y aunque el resultado aún no estaba decidido, una cosa era clara: Nayib Bukele había demostrado 11 más que estaba dispuesto a evolucionar y adaptar sus estrategias para proteger a El Salvador, sin importar cuán sofisticados se volvieran sus enemigos. La última resistencia de Barrio 18 había begun, pero Bukele estaba ready para el challenge más inteligente de su presidencia.